Buenos días, mi grupo y yo les vamos a hablar sobre la guía de discusión de hemostasia y grupos sanguíneos. Concepto de hemostasia. Hemostasia significa prevención de la pérdida de sangre. Siempre que se corta o se rompe un vaso, se llega a la hemostasia por varios mecanismos. El primero es espasmo vascular. Después que se haya cortado o roto un vaso sanguíneo, el estímulo de traumatismo de la pared del vaso hace que el músculo liso de la pared se contraiga. Esto reduce inmediatamente el flujo de sangre de este vaso roto. El segundo mecanismo es la formación del tapón plaquetario. Si el corte en el vaso sanguíneo es muy pequeño, aparecen muchos agujeros vasculares muy pequeños. Por todo suele sellarse con un tapón plaquetario en vez de un coágulo sanguíneo. El tercer mecanismo de la hemostasia es la formación del coágulo sanguíneo. El coágulo empieza a aparecer de 15 a 20 segundos si el traumatismo de la pared vascular ha sido grave y de 1 a 2 minutos si el traumatismo ha sido menor. El cuarto mecanismo es la proliferación final del tejido fibroso en el coágulo sanguíneo para cerrar el agujero en el vaso de manera permanente. Como objetivo 2 tenemos el explicar el mecanismo vascular hemostático. Siempre que se corta o se rompe un vaso, se llega a la hemostasia por varios mecanismos. Uno de estos mecanismos es el espasmo vascular. Inmediatamente después de que se haya cortado o roto un vaso sanguíneo, el estímulo de la pared del vaso hace que el músculo liso de la pared se contraiga. Eso lo que hace es reducir instantáneamente el flujo del vaso roto. Y el resultado de esto puede ser un espasmo miógeno local, los factores autacoides locales procedentes de los tejidos y de las plaquetas sanguíneas, y por último los reflejos nerviosos. En los reflejos nerviosos se inician a partir de impulsos nerviosos de dolor y más impulsos sensoriales que se originan en los vasos con traumatismo o en tejidos cercanos. Pero probablemente se produce aún más una mayor vasoconstricción por el espasmo miógeno local de los vasos sanguíneos iniciada por el daño directo de la pared vascular. Y en los vasos más pequeños, las plaquetas son las responsables de la mayor parte de esto, porque liberan una sustancia la cual se llama tromboxano A2. Cuanto más sea la lesión de un vaso, mayor es el espasmo vascular. El espasmo puede durar muchos minutos o incluso horas, y durante este tiempo pueden tener lugar los procesos del taponamiento plaquetario y también de la coagulación sanguínea. Objetivo 3. Analiza el papel de las plaquetas en la hemostasia. Primeramente empezaremos hablando de las características físicas y químicas de las plaquetas. Las plaquetas, también llamadas trombocitos, son discos diminutos de 1 a 4 micrómetros de diámetro. Las plaquetas provienen de una célula llamada célula precursora hematopoyética pluripotencial, y esta célula va a formar colonias de megacariocitos, los cuales van a formar los megacariocitos. La concentración normal de las plaquetas en la sangre está entre 150.000 y 300.000 microlitros. Las plaquetas comparten muchas de las características funcionales de las células completas, aunque no tienen núcleos ni pueden reproducirse. En sus citoplasmas tienen actina, miosina, trombostenina, que son proteínas contráctiles. Tienen retículo endoplásmico y aparato de Golgi y almacenan calcio.
Tienen mitocondrias formadoras de ATP. Tienen sistemas enzimáticos que sintetizan prostaglandinas. Y tienen proteínas importantes, como el factor estabilizador de fibrina y factor de crecimiento. Mecanismo del tapón plaquetario. La reparación de las brechas vasculares con plaquetas se basa en varias funciones importantes de las propias plaquetas. Cuando entran en contacto con la superficie vascular dañada, especialmente con las fibras de colágeno de la pared vascular, las plaquetas cambian drásticamente. Empiezan a hincharse, adoptan formas irregulares con numerosos pseudópodos radiantes que sobresalen de sus superficies. Sus proteínas se contraen fuertemente y liberan los múltiples factores activos de sus gránulos. Se vuelven tan pegajosos que se adhieren al colágeno en el tejido y a una proteína llamada factor de von Willebrand. Segrega cantidades grandes de ADP y sus enzimas forman el tromboxano A2. El ADP y el tromboxano actúan sucesivamente en las plaquetas cercanas para activarlas también. Por tanto, en el lugar de cualquier punción del vaso, la pared vascular dañada activa sucesivamente un mayor número de plaquetas que atraen hacia ellas cada vez más plaquetas adicionales, formando así un tapón plaquetario. Mi nombre es Selvin Valdemar López y estaré explicando la cascada de coagulación. Primeramente comenzaremos explicando qué es el término de coagulación. Y dice que se denomina coagulación al proceso por el cual la sangre pierde su liquidez, convirtiéndose en un gel para formar un coágulo. Este proceso potencialmente desemboca en la hemostasis, es decir, en el cese de la pérdida de sangre desde un vaso dañado, seguida por su reparación. El mecanismo de coagulación involucra la activación, adhesión y agregación plaquetaria, junto con el depósito y maduración de la fibrina. Los desórdenes de coagulación son estados de enfermedad que pueden provocar hemorragias, formación de hematomas y coagulación obstructiva, también llamada trombosis. Entrando un poco más en materia ya de lo que es meramente la cascada de coagulación, dice que tiene como principal función generar la activación de la protrombina y la trombina, que es la enzima llave de todo proceso. A través de la formación de las concentraciones necesarias de trombina, se llegaba al evento final, que era la transformación del fibrinógeno en fibrina, que consolidaba el trombo plaquetario previamente formado en el proceso de la hemostasia primaria. Este proceso se esquematizaba en dos vías, de acuerdo a las reacciones que se llevaban a cabo in vitro. La vía intrínseca, llamada así porque todos sus componentes estaban presentes en la sangre, y la vía extrínseca, que necesitaba la exposición de un componente externo a la sangre, como el factor tisular de la pared vascular o la tromboplastina tisular, para iniciar la activación. Existen dos vías para el inicio de la coagulación, la vía extrínseca y la vía intrínseca. La vía extrínseca es la que inicia la formación del activador de protrombina, que empieza como un traumatismo de la pared vascular o de los tejidos extravasculares que entran en contacto con la sangre. Esta condición nos guía por los siguientes pasos. El primero, la liberación del factor tisular, que se da cuando el tejido traumatizado libera un complejo de varios factores llamado factor tisular o tromboplastina tisular. El segundo, la activación del factor X, con la participación del factor 7 y del factor tisular.
Y la tercera, el efecto de X activado sobre la formación del activador de la protrombina con la participación del factor 5. Por otro lado tenemos la vía intrínseca, que es el segundo mecanismo para iniciar la formación del activador de protrombina y por tanto para iniciar la coagulación, que empieza con el traumatismo o la exposición de la sangre al colágeno a través de una pared vascular sanguínea traumatizada. Este proceso continúa con una serie de reacciones que son la producción y la activación del factor 12 y la liberación de fosfolípidos plaquetarios, y la activación del factor 11 y el factor 9 que se activa mediante el factor 11. Y por último, la activación del factor X con la función del factor 8. Objetivo número 6. Explicar los mecanismos de degradación del coágulo sanguíneo. Las proteínas del plasma tienen una euglobulina llamada plasminógeno, que cuando se activa se convierte en una sustancia llamada plasmina. La plasmina es una enzima proteolítica que se parece a la tripsina, la enzima digestiva proteolítica más importante de la secreción pancreática. La plasmina digiere las fibras de fibrina y otras proteínas coagulantes, como el fibrinógeno, el factor 5, el factor 8, la protrombina y el factor 12. Por tanto, cuando se forma plasmina, se puede lisar al coágulo y destruir muchos de los factores de la coagulación, lo que hace que la sangre se vuelva menos coagulable. El proceso para la activación del plasminógeno para formar plasmina y después la lisis de los coágulos se da de la siguiente manera. Cuando se forma un coágulo, se atapa una gran cantidad de plasminógeno en todo el coágulo, junto a otras proteínas del plasma. Este no llegará a ser plasmina ni a lisar el coágulo hasta que se haya activado. Los tejidos dañados y el endotelio vascular liberan muy lentamente un activador poderoso llamado activador del plasminógeno tisular. Pocos días más tarde, después de que el coágulo haya detenido la hemorragia, el activador del plasminógeno tisular convierte finalmente el plasminógeno en plasmina, que elimina sucesivamente el coágulo de sangre innecesario que queda. De hecho, muchos de los vasos sanguíneos pequeños, cuyo flujo sanguíneo ha sido bloqueado por coágulos, se reabren mediante este mecanismo. Así, una infusión especialmente importante del sistema de plasmina es eliminar los coágulos diminutos de millones de vasos periféricos finos que finalmente se cerrarían si no hubiera manera de limpiarlos. Las pruebas para valorar hemostasia y sus valores normales. Entre estas tenemos el tiempo de hemorragia, que sirve para valorar el funcionamiento plaquetar. Es el periodo de tiempo comprendido entre la realización de una pequeña incisión en un área determinada de la piel y el periodo en el que el sangrado finaliza. Es la única prueba global que permite medir in vivo la reacción plaqueta-endotelio y demuestra la capacidad hemostática de las plaquetas. Cuando se usa un bisturí afilado para perforar la punta de un dedo o el lóbulo de la oreja, la hemorragia dura normalmente de 1 a 6 minutos. El tiempo depende en gran medida de la profundidad y del grado de la hiperemia en el dedo o en el lóbulo de la oreja en el momento de la prueba. La falta de alguno de los diversos factores de coagulación puede prolongar el tiempo de hemorragia, pero la falta de plaquetas lo prolonga de modo especial. También tenemos el tiempo de coagulación. Se han concebido muchos métodos para determinar los tiempos de coagulación sanguínea. El que se ha usado de manera más amplia es la recogida de sangre en un tubo de ensayo lavado con sustancias químicas para luego inclinar el tubo hacia atrás y hacia adelante aproximadamente cada 30 segundos hasta que la sangre se haya coagulado. El tiempo de coagulación normal es de 6 a 10 minutos. Lamentablemente, el tiempo de coagulación varía mucho dependiendo del método usado para medirlo y por ello no se usa ya en muchas clínicas. Otra prueba para valorar hemostasia es el tiempo de protrombina.
El tiempo de protrombina evalúa la vía extrínseca y común del sistema de coagulación. La prueba consiste en medir el tiempo de coagulación de un plasma citratado en presencia de tromboplastina e iones calcio. El tiempo de protrombina normal es aproximadamente de 12 segundos, pero los resultados obtenidos para el tiempo de protrombina pueden variar considerablemente incluso en un mismo individuo si existen diferencias en la actividad del factor tisular y en el sistema analítico utilizado para realizar la prueba. El cociente normalizado internacional fue ideado como un medio para normalizar las medidas del tiempo de protrombina. El cociente normalizado internacional es la proporción entre el tiempo de protrombina de una persona y una muestra de control normal elevada a la potencia del índice de sensibilidad internacional. El intervalo normal para el cociente normalizado internacional en una persona sana está comprendido entre 0.9 y 1.3. El cociente normalizado internacional elevado, por ejemplo 4 o 5, indica un riesgo alto de hemorragia, mientras que un cociente normalizado internacional bajo, por ejemplo 0.5, indica que existe la probabilidad de que se produzca un coágulo. Con respecto a las sustancias que actúan sobre la hemostasia y sus sitios de acción, en la sangre y en los tejidos se encuentran más de 50 sustancias que actúan en la hemostasia. Unas estimulando la coagulación, llamadas procoagulantes, y otras que inhiben la coagulación, llamadas anticoagulantes. Que se dé o no la coagulación sanguínea para el mantenimiento de la hemostasia depende del equilibrio que exista entre estos dos grupos de sustancias. Generalmente hay más anticoagulantes, por lo que la sangre no se coagula estando en la circulación. Dentro de las sustancias más importantes para inhibir la coagulación está la trombomodulina, que se encarga de retirar la trombina, pero aparte de esto va a activar otra sustancia plasmática, la proteína C, que va a inactivar a los factores 5 y 8, que son estimulantes de la coagulación. Otra sustancia importante son las fibras de fibrina, que se encargan, al igual que la trombomodulina, de eliminar la trombina a medida que se va formando más fibrina, y así evitar que el coágulo se disemine hacia otros lugares. Si aún así hay trombina que no fue eliminada por la fibrina, hay otra sustancia llamada antitrombina 3, una alfa-globulina, que se va a encargar de inactivar a la trombina restante. El plasminógeno es una euglobulina que al activarse se va a convertir en plasmina y va a digerir principalmente fibras de fibrina y otras sustancias coagulantes. También existe la heparina, que es un poderoso anticoagulante, pero actúa sobre circunstancias especiales. Y con respecto a las sustancias coagulantes, dentro de las más importantes vamos a encontrar a la protrombina, una proteína plasmática que es formada en el hígado, y por medio de un activador de proteína esta va a ser convertida en trombina, la cual va a actuar como una enzima que va a convertir el fibrinógeno, que es otra proteína formada en el hígado, en fibrina o fibras de fibrina, las cuales esa red, con su red o sus fibras, van a atrapar a plaquetas, a células sanguíneas y al plasma para formar el coágulo. También es importante mencionar que la vitamina K es necesaria para la activación normal de la protrombina. El descubrimiento de que los eritrocitos humanos pertenecen a diversos sistemas antígenos los efectuó Landsteiner en 1900, quien identificó el sistema de antígenos sanguíneos ABO. Este sistema incluye 4 grupos sanguíneos, A, B, AB y O, basándose en la presencia de los eritrocitos del aglutinógeno A, B, A y B o ninguno respectivamente. Según el aglutinógeno que exista en el suero se encuentra la aglutinina o anticuerpo contra el aglutinógeno que no está presente. Así, una persona con grupo sanguíneo A tiene aglutinina anti-B. Si el grupo es B, las aglutininas pertenecientes son anti-A.
El grupo O tiene aglutininas anti-A y anti-B, en tanto que el grupo AB no tiene aglutininas. Por lo tanto, es posible determinar el grupo sanguíneo mediante la observación de las reacciones de los hematíes en contacto con sueros anti-A y anti-B. Si la sangre aglutina con anti-A, el grupo sanguíneo es A. Si aglutina con anti-B, es grupo B. Si lo hace con anti-A y anti-B, el grupo sanguíneo es AB. Y si no aglutina con ninguno de los dos antisueros, el grupo sanguíneo es O. Y cuando una persona recibe un tipo sanguíneo incompatible, provoca una aglutinación y un ataque de leucocitos fagocitarios, y esto romperá la membrana del eritrocito y liberará la hemoglobina. La aglutinación ocurre cuando las aglutininas se unen a dos eritrocitos a la vez, lo que hace que estos se agrupen o aglutinen. Y en el caso de los de incompatibilidad con el factor RH, habrá una reacción tardía de 2 a 4 meses. El grupo sanguíneo es un sistema de clasificación de la sangre humana. Alrededor de los glóbulos rojos hay unas sustancias adheridas, los antígenos, que definen estos grupos sanguíneos y son los responsables de que un donante y un receptor sean compatibles. En total hay más de 300 antígenos que pueden estar o no estar en la superficie de los glóbulos rojos y que son los que marcan los grupos sanguíneos. De grupos hay 33, pero los dos más importantes son el grupo ABO y el grupo RH. El sistema ABO nos dice que las personas con sangre del tipo A, sus glóbulos rojos expresan antígenos de tipo A y desarrollan anticuerpos contra los antígenos B. Las personas con sangre del tipo B, sus glóbulos rojos expresan antígenos de tipo B y desarrollan anticuerpos contra los antígenos A. Las personas de sangre tipo O no tienen dichos antígenos, A o B, y desarrollan anticuerpos contra ambos tipos. Las personas con sangre del tipo AB, teniendo ambos antígenos en la superficie de sus glóbulos rojos, no fabrican anticuerpo alguno contra ningún antígeno. El sistema RH es el segundo sistema de grupos sanguíneos en la transfusión de sangre humana, con 50 antígenos actualmente. Existen 6 tipos frecuentes de antígenos RH, son CDE en mayúscula y CDE en minúscula. El antígeno más importante es el D en mayúscula, ya que es el más antigénico. Cualquiera que posea este antígeno se clasifica como RH positivo, mientras que aquellas que no lo poseen se clasifican como RH negativos. Soy Jocelyn Abigail Martínez y vamos a hablar sobre las patologías de incompatibilidad sanguínea. La primera de ellas que tenemos es la eritroblastosis fetal o enfermedad hemolítica del recién nacido. La eritroblastosis fetal es una enfermedad del feto y de los niños recién nacidos, caracterizada por la aglutinación y la fagocitosis de los eritrocitos del feto. En la mayoría de los casos de eritroblastosis fetal se da porque la madre es RH negativa y el padre RH positivo. El bebé hereda el antígeno RH positivo del padre y la madre produce aglutininas anti-RH por la exposición al antígeno RH del feto. Después las aglutininas de la madre se difunden a través de la placenta hasta el feto y aglutinan los eritrocitos. Cabe destacar que una madre RH negativa que tiene a su primer hijo RH positivo no suele producir aglutininas anti-RH suficientes para provocar ningún daño al feto. Pero en su segundo embarazo, tras la exposición al antígeno RH, el sistema inmune de la madre responde produciendo anticuerpos anti-RH. Durante un siguiente embarazo, los anticuerpos maternos cruzarán la placenta hasta la sangre del feto. Si el segundo feto es RH positivo, la consecuencia de reacción antígeno-anticuerpo produce aglutinación y hemólisis de los glóbulos rojos. También tenemos el trasplante de tejidos y órganos. Incompatibilidad se da cuando el donador y el receptor no son del mismo tipo de sangre o no existe suficiente compatibilidad entre ellos. Se da cuando el tejido o el trasplante provoca una reacción inmunitaria porque aglutina a los glóbulos rojos
y los hemoliza, lo que significa que nos puede dar ictericia, insuficiencia renal, provocar que el tejido o órgano deje de funcionar adecuadamente. Este es el cuadro de compatibilidad sanguínea en donde podemos ver los donadores y los receptores de cada grupo sanguíneo, y también hay que resaltar que el receptor universal es el grupo AB positivo y el donador universal es el grupo O negativo. Por último, tenemos a la donación de PFC. La prueba cruzada mayor trata de determinar la incompatibilidad entre las sangres enfrentando el suero del receptor con los hematíes del donante, y la prueba cruzada menor se enfrenta el suero del donante con los hematíes del receptor.